¿Otra vez esa vieja? Les dije que no dejaran entrar a esta vieja aquí. Apestas todo este lugar tan elegante. Esa fue la bienvenida que mi nuera me dio en medio del concurrido salón de fiestas del lujoso restaurante que mi hijo administra. Me señaló directamente a la cara, gritando con desprecio ante la mirada atónita del importante cliente VIP que me acompañaba. Ella pensó que con su costoso vestido de seda y su título de jefa, tenía derecho a pisotear mi dignidad. Se regodeaba creyendo que me iría avergonzada, como una mendiga, pero se equivocó por completo. Si quería jugar a ser la jefa, le mostraría quién tenía realmente el poder de decidir sobre la vida y la muerte. Mi nombre es Hortensia. Si retrocediera solo 10 minutos en ese momento, todo estaría todavía lleno de esperanza. Era un mediodía radiante en la Ciudad de México. Había elegido mi vestido verde musgo más elegante, alicé cada pliegue de la tela y respiré hondo para recuperar la compostura de una mujer que había luchado en el mundo de los negocios durante 40 años. A mi lado estaba el concejal Ramírez, un cliente muy importante. Estaba buscando el lugar perfecto para celebrar la boda de su hija consentida, y yo sabía que el restaurante El Legado era exactamente lo que necesitaba. Esto no era solo un almuerzo, era un salvavidas. Los ingresos del restaurante, el legado de toda mi vida, estaban cayendo en picada bajo la administración de mi hijo y mi nuera. Necesitaba este contrato para enderezar las cosas. Sonreí, presentando con orgullo. Adelante, señor Ramírez. En El Legado no solo vendemos comida, vendemos el alma de la cocina tradicional mexicana. Un empleado abrió la pesada puerta de roble. Una ráfaga de aire frío del aire acondicionado me golpeó la cara, trayendo consigo un fuerte olor a perfume que opacaba el aroma del mole que se cocinaba en la cocina. Fruncí el ceño ligeramente. Justo en el centro del salón, en la mejor mesa VIP con vista a la fuente, estaba sentada mi nuera, Karina, con las piernas cruzadas. Reía y charlaba animadamente con un grupo de amigos vestidos a la moda, la mesa llena de costosas botellas de vino a pesar de ser apenas mediodía. Al verme entrar, la sonrisa en los labios de Karina se desvaneció. En su lugar, apareció una expresión de horror mezclada con asco, como si acabara de ver algo sucio saliendo de una alcantarilla. Miró mi vestido algo clásico, luego a sus amigos curiosos, como si temiera que la presencia de su vieja suegra la avergonzara. Sin darme tiempo a mí o al señor Ramírez para reaccionar, Karina se levantó de un salto, empujando la silla hacia atrás y creando un chirrido estridente en el suelo de mármol. Gritó, su voz aguda rompiendo el espacio. ¿Otra vez esta vieja? Todo el restaurante quedó atónito, pero ella no se detuvo. Su dedo con uñas perfectamente arregladas, apuntando directamente a mi cara, continuó gritando. ¿Otra vez esa vieja? Les dije que no dejaran entrar a esta vieja aquí. Apestas todo este lugar tan elegante. El tiempo pareció detenerse. El tintineo de las copas de cristal cesó. La banda de jazz que tocaba en la esquina también dejó de tocar. El sonido del piano se apagó. Un silencio mortal cubrió todo el legado. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada, donde yo estaba parada, paralizada. Sentí que la sangre se me helaba, no por miedo, sino por la humillación que invadía cada célula de mi cuerpo. Busqué con la mirada a Erendirani. Mi hijo estaba de pie junto a la barra, a solo unos pasos de distancia. Erendirani lo había oído todo, sin duda alguna. Lo miré, con una mirada suplicante, esperando que diera un paso al frente, que dijera algo para defender a su madre, o al menos para salvar las apariencias frente a un invitado importante. Pero no, Erendirani solo bajó la cabeza, jugueteando con el borde de su chaleco, fingiendo examinar una botella de vino, sin atreverse a mirarme ni una sola vez. Su cobardía fue como un cuchillo en mi corazón, más dolorosa que los insultos de Karina. El concejal Ramírez, a mi lado, carraspeó. Miró a Karina, que estaba furiosa, luego a Erendirani, que se escondía, y finalmente posó su mirada en mí con compasión. Sacudió la cabeza con desaprobación. Lo siento, doña Hortensia. Creo que el ambiente aquí no es adecuado para la boda de mi hija. Hablaremos más tarde. Dicho esto, se dio la vuelta y salió directamente por la puerta, sin mirar atrás. El contrato más grande del año se había esfumado. Me quedé sola en medio del salón, que yo misma había construido ladrillo a ladrillo. Mi autoestima pisoteada bajo los tacones altos de mi nuera y el silencio de mi hijo. Quería gritar,
Quería abalanzarme sobre ella y darle una lección de modales, pero no lo hice. Soy Hortensia. No soy una vendedora de pescado del mercado para ponerme a discutir a gritos en un lugar público. Respiré hondo, tratando de reprimir el temblor que recorría mi cuerpo, manteniendo la espalda lo más recta posible. Me di la vuelta y me marché, dejando atrás las risitas burlonas que comenzaban a surgir del grupo de amigos de Karina. Me dejé caer en el asiento del conductor de mi viejo coche Ford, cerrando la puerta de un portazo, aislándome del mundo ruidoso y cruel de afuera. El motor arrancó con un gemido, sonando tan pesado como mi propia respiración en ese momento. No encendí la radio. Necesitaba silencio para calmar las grietas que se abrían en mi pecho. El coche avanzó lentamente, sacándome del bullicioso centro de la ciudad hacia mi vieja casa en un tranquilo suburbio. Un semáforo en rojo en la avenida de los Insurgentes me detuvo. En ese momento de espera indefinida, solté el volante, puse las manos sobre mis muslos y las observé en silencio. Estas manos no eran delgadas, suaves y con uñas perfectamente pintadas como las de Karina. La piel de mis manos estaba arrugada, salpicada de manchas de la edad de color marrón oscuro, como la cáscara de un frijol viejo. Pero lo que más destacaba eran las tenues cicatrices de quemaduras, entrecruzadas. Algunas se habían desvanecido con el tiempo, otras todavía estaban claramente marcadas. Una nube de recuerdos surgió de repente, tan picante y vívida como si acabara de destapar una olla de caldo hirviendo. Hace 40 años, el legado no era el restaurante de lujo con candelabros de cristal y manteles blancos de hoy. En aquel entonces, era solo un destartalado carrito de comida en una esquina polvorienta. Recuerdo como si fuera ayer el frío penetrante de las noches a las 3 de la mañana. Cuando toda la Ciudad de México aún dormía, yo ya estaba despierta. En mi espalda, el pequeño Erendirani estaba bien sujeto en un viejo y gastado rebozo. El calor de su respiración constante en mi nuca era la única fuente de calor que me abrigaba en medio de la fría niebla. El olor a carbón encendido, el aroma del maíz nixtamalizado amasado para hacer la masa de los tamales, el chisporroteo de la manteca de cerdo caliente en la sartén para los tacos, todos esos olores se impregnaron en mi cabello y en mi piel durante décadas. Recuerdo las veces que el aceite caliente me salpicaba directamente en las manos, un dolor agudo, pero no me atrevía a soltar la sartén, ni a gritar por miedo a despertar al niño en mi espalda. Solo podía morderme el labio, dejando que la piel se ampollara, mientras seguía revolviendo la carne. Cada peso ganado en aquellos días estaba empapado de sudor y sangre. Cuando Pedro, mi esposo, falleció repentinamente por una enfermedad, la carga sobre mis hombros se hizo aún más pesada. Fui padre y madre a la vez. Tuve que ser fuerte para enfrentarme a los matones del mercado, pero increíblemente tierna al llegar a casa para darle de comer a mi hijo cucharada a cucharada. Construí este imperio desde la nada, con la única esperanza de que Erendirani tuviera un futuro brillante, sin tener que sufrir el hollín y el humo como su madre. El coche giró hacia el familiar camino de grava que llevaba a mi casa. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Desde que Erendirani se casó, le entregué la gestión del restaurante, como regalo de bodas y para que aprendiera a ser el jefe, pero conservé la propiedad en los papeles, una pequeña precaución de una mujer que ha visto demasiado en la vida. En ese momento, no imaginaba que esa precaución sería mi único salvavidas hoy. Pensé que Erendirani heredaría este legado con gratitud y aprecio, pero me equivoqué. Apareció Karina, trayendo consigo la superficialidad y el materialismo. Ella no veía el legado como el fruto del esfuerzo familiar, sino como una mina de oro inagotable para explotar. Criticaba mi sazón como anticuado y a los empleados mayores como lentos. Lo más doloroso no era la insolencia de mi nuera, sino el cambio en mi hijo. Los susurros nocturnos de Karina habían transformado a Erendirani, el niño obediente que una vez llevé en mi espalda, en un hombre débil y desconocido. Recuerdo como si fuera ayer el día en que Erendirani se paró frente a mí, con la mirada esquiva, balbuceando que se mudaría. Mamá, creo que deberíamos mudarnos a un apartamento en el centro. Karina, ella necesita su propio espacio y no soporta tu amargura. Entré tambaleándome en la oscura sala de estar, sin molestarme en encender la luz. La palabra amargura todavía resonaba en mi cabeza. Fui estricta con el personal porque quería que la comida fuera perfecta. Le recordé a Karina que gastara con moderación porque el dinero no era fácil de ganar. ¿Eso era amargura?
¿O mi excesiva indulgencia había hecho que mi hijo ya no pudiera distinguir entre un consejo y una crítica? Caminé a tientas en la oscuridad hasta el pequeño altar en la esquina de la habitación. La tenue luz de un farol de la calle que se filtraba por la ventana iluminaba la foto en blanco y negro de Pedro. En la foto, él sonreía, una sonrisa amable y llena de confianza. A su lado estaba yo, 30 años más joven, llena de vida, con mis manos firmemente entrelazadas con las suyas. Levanté mi mano vieja y callosa, y acaricié temblorosamente el rostro de mi esposo a través del frío cristal. «Pedro», susurré, con la voz ahogada en la garganta, «¿lo ves? Nuestro legado, mi sangre y mis lágrimas, lo están destrozando». Respiré hondo, secando una lágrima que amenazaba con caer. Miré directamente a los ojos de Pedro en la foto, como buscando su aprobación. La debilidad y la nostalgia dieron paso a una determinación férrea que comenzaba a resurgir, tan caliente como las brasas en el horno de antaño. «Pedro, lamento haber dejado que las cosas llegaran tan lejos», dije, con voz baja pero firme, resonando en la habitación vacía. «Pero te lo prometo, no dejaré que nadie destruya lo que construimos, ni siquiera nuestro propio hijo. Lo recuperaré todo». Las lágrimas de humillación se habían secado, dando paso a una emoción diferente, mucho más fría y afilada. La sospecha. Fui directamente al estudio. La habitación olía a madera de cedro y a papel viejo, el lugar que había sido mi santuario durante los años en que dirigí el negocio. Me acerqué a la caja fuerte empotrada en la pared, giré la combinación. Clic. El sonido seco del cerrojo al abrirse resonó. Dentro había una pila de sobres de color amarillo oscuro, ordenados pero cubiertos por una fina capa de polvo que delataba mi propia negligencia. Eran los informes financieros mensuales que Candela, mi veterana y leal contadora, me había estado enviando en secreto. Candela me había insinuado varias veces: «Doña Hortensia, debería revisar los libros, hay números que hablan por sí solos». Pero ¿qué había hecho yo? Me había reído, lo había descartado y los había metido en la caja fuerte. Confiaba ciegamente en Erendirani. Pensé que mi hijo necesitaba espacio para crecer y que mi intervención solo lo haría sentir controlado. Una confianza estúpidamente ciega. Llevé la pesada pila de documentos al escritorio. Encendí la lámpara de luz amarilla. Me puse mis gafas de leer, saqué un bolígrafo rojo. En este momento ya no era una madre herida. Era doña Hortensia, la mujer que había luchado en el mundo de los negocios durante 40 años. Empecé a hojear cada informe. Lo primero que vi fue la lista de deudas. Se me cortó la respiración. El restaurante El Legado, famoso por su impecable reputación de pagar a tiempo, le debía a los proveedores de alimentos desde hacía 3 meses. 3 meses. Señor Hernández, el maizal de doña María, incluso la carnicería de Pedro. Mis dedos temblorosos se deslizaron sobre los nombres familiares. Eran socios que habían trabajado conmigo desde que empujaba un carrito por la calle. Me daban crédito por la reputación que había construido con mi honor. Y ahora, mi hijo estaba pisoteando esa confianza. ¿Por qué las deudas? ¿Dónde estaban los ingresos? Pasé rápidamente a la sección de gastos. El apartado Representación, Marketing me saltó a la vista como una mancha de tinta. Una curva ascendente, vertical, roja y absurda. El gasto en este apartado el mes pasado ascendía a 6 cifras. Apreté los dientes, saqué el fajo de facturas adjuntas para examinarlas. Ahí estaba. La cruda verdad yacía en esos frágiles trozos de papel. Factura del 12 de mayo. 20 botellas de vino francés de primera calidad. Una cosecha vintage carísima que los clientes de El Legado rara vez pedían. Factura del 18 de mayo. Un banquete especial de mariscos. 10 kilos de langosta azul, caviar importado. Factura del 25 de mayo. Contratación de una orquesta de cámara y decoración con flores frescas importadas para una fiesta de degustación interna. ¿Interna? Miré en la esquina inferior derecha de cada factura. Allí, en lugar de la firma garabateada pero cuidadosa de Erendirani, estaba la caligrafía floreada y redondeada con un pequeño corazón sobre la I de mi nuera, Karina. Todo estaba contabilizado como gastos de representación de la empresa, pero yo sabía perfectamente que ningún cliente había disfrutado de estas cosas. Eran las fiestas decadentes de Karina y su banda de buitres. Comían y bebían a costa de mi sudor y lágrimas.
consumiendo las ganancias mientras a los proveedores no se les pagaba. La rabia me estalló en el pecho, tan ardiente como si hubiera tragado carbón encendido, pero me obligué a calmarme. Necesitaba seguir. Pasé a la sección de personal. La lista de empleados era larga, pero ¿dónde estaban todos los nombres familiares? El chef Miguel, que había cocinado el mejor pozole de la región durante 15 años, se había ido. Motivo: no cumple con las expectativas de innovación. La señora de la limpieza, Alma, una madre soltera trabajadora que siempre dejaba los suelos impecables, despedida. Motivo: ritmo de trabajo lento. El viejo guardia de seguridad Paco, jubilado anticipadamente. ¿Y quiénes los reemplazaron? Una serie de nombres desconocidos: Kevin, Sofía, Bella. Nombres que sonaban modernos. Sus salarios eran el doble que los de los antiguos empleados. Y en la sección de referencias, la frase amigo, a de la gerente Karina, se repetía descaradamente una y otra vez. Dejé caer el bolígrafo sobre la mesa. El sonido seco resonó en el silencio. Así que era eso. No solo quería disfrutar, estaba purgando por completo el legado. Despidió a todos los que me eran leales, a los que conocían la historia del restaurante, para colocar a su propia gente. Quería convertir mi legado en su patio de recreo personal, en un cajero automático sin fondo para sus frívolas diversiones. Y Erendirani, mi hijo, ¿dónde estaba cuando su esposa firmaba esos papeles? ¿Qué hizo cuando el viejo tío Miguel recogió sus cosas y se fue? Se quedó en silencio. Un silencio cómplice y despreciable. Miré alrededor del estudio. Los premios, los recortes de periódicos sobre el éxito de El Legado colgados en la pared. Ahora parecían una burla. Pensé que le había dado a mi hijo un trono para reinar, pero resultó que les di un cuchillo para que se descuartizaran a sí mismos. No solo perdí el respeto en el restaurante esta mañana. Si esto continuaba, en solo un mes, cuando los acreedores vinieran a llamar, lo perdería todo. ¿Toda mi vida se resumiría en estas cifras de deuda? Cerré los ojos, respiré hondo, tratando de reprimir las náuseas que me subían por el estómago. El olor a papel viejo ahora era tan amargo. Abrí los ojos, mirando fijamente la firma con forma de corazón de Karina en la factura del vino. Mi mirada ya no tenía la indulgencia de una madre. Se había vuelto fría, calculadora y analítica, como en los días en que tenía que luchar por cada puesto en el mercado de abastos. Me temblaban las manos, no de frío, sino por el hielo que sentía en el alma. Al ver esos números que hablaban por sí solos, me pregunté, ¿alguna vez han sentido que toda una vida de bondad, sudor y lágrimas es arrojada por la ventana sin piedad por sus propios seres queridos? La sensación de descubrir que solo eres un cajero automático a los ojos de tus hijos es realmente dolorosa. Si alguien entiende este dolor, por favor comparta su historia en los comentarios de abajo, para que sepa que no estoy sola. La noche había caído. El canto de los insectos en el jardín se mezclaba con el silbido del viento a través de las rendijas de las ventanas, creando una lúgubre sinfonía suburbana de la Ciudad de México. Me senté inmóvil en el sillón de cuero del estudio, frente a la pila de documentos financieros manchados con cifras fraudulentas. Las luces de la habitación estaban atenuadas, solo la luz amarillenta de la lámpara de escritorio iluminaba mi rostro anciano y cansado. De repente, sonó el teléfono. El sonido estridente rompió el silencio de la noche, sobresaltándome. Mi corazón dio un vuelco. Miré la pantalla. Las palabras Erendirani, hijo, aparecieron, parpadeando como una última brasa de esperanza en un montón de cenizas. Mi mano temblorosa se extendió. Por un instante, el corazón blando de una madre resurgió. Quizás llamaba para disculparse. Quizás después de llegar a casa, había reconsiderado el comportamiento irrespetuoso de su esposa. Quizás llamaba para preguntar si su madre había llegado bien a casa, o si estaba herida por los insultos de la tarde. Fuera como fuera, Erendirani seguía siendo el hijo que una vez llevé en mi espalda, a quien le había dado de comer cada cucharada de atole de maíz cuando se sentía mal. Respiré hondo, tratando de calmar mi voz que estaba a punto de quebrarse. Deslicé el dedo para contestar, llevándome el teléfono a la oreja. «Aló, Erendirani. Hijo». No terminé la frase cuando la voz de mi hijo sonó al otro lado de la línea. Sin saludo, sin preocupación, solo un reproche apresurado y frío, tan extraño que pensé que me había equivocado de número. «Mamá,
¿Sabes el lío que has causado hoy? Me quedé atónita, con un nudo en la garganta. ¿Qué lío he causado yo? Erendirani suspiró, su tono lleno de irritación y cansancio, como si yo fuera una carga que tenía que resolver antes de irse a dormir. Dejaste en ridículo a Karina. Está llorando en su habitación ahora mismo. Sabes que Karina es muy sensible. Necesita mantener las apariencias con sus amigos de la alta sociedad, gente que puede elevar el estatus de nuestro restaurante. No podía creer lo que oía. ¿En ridículo? ¿Quién fue la que quedó en ridículo esta tarde? ¿Quién fue la que fue echada por su nuera como a un perro de su propio negocio? Erendirani, ¿qué estás diciendo? Tu esposa me gritó delante de mi cliente VIP. Me echó. Eso fue porque apareciste en el momento equivocado. Me interrumpió mi hijo, alzando la voz y ahogando mis palabras. Sabes que ella es la imagen del restaurante. Tu presencia, con esa apariencia anticuada, la puso en una situación incómoda con sus amigos. La próxima vez que quieras venir, avísanos antes para que podamos darte una mesa en un rincón escondido. Es mejor para todos, ¿entiendes? Una mesa en un rincón escondido. Esa frase fue como un cubo de agua hirviendo arrojado a mi cara. Sentí que mis mejillas ardían y luego se entumecieron. Mi hijo, el hijo por el que sacrifiqué mi juventud, ahora quería esconderme en algún rincón como si fuera un mueble viejo y vergonzoso. Quería que yo, la verdadera dueña, me moviera a escondidas como una criminal en mi propio restaurante. El dolor se transformó en una furia incontrolable. Apreté el fajo de papeles sobre la mesa. Las hojas se arrugaron bajo mis dedos callosos. No podía soportarlo más. Mi paciencia había sido destrozada por su cobardía e ingratitud. ¿Un rincón escondido? Mi voz temblaba, pero no de miedo, sino de una ira creciente. ¿Quieres esconderme para que tu esposa pueda seguir interpretando su papel de reina elegante? Erendirani, abre bien los ojos y mira, ¿qué está haciendo esa que llamas la imagen del restaurante a nuestras espaldas? Hojeé rápidamente los documentos, mis ojos fijos en las cifras en rojo. Mi voz se endureció. Tengo los informes financieros en mi mano. Llevan 3 meses sin pagar a los proveedores. El tío Hernández, el carnicero, me llamó suplicando que le pagara porque su esposa está en el hospital. Mientras tanto, mira lo que ha hecho tu esposa. Fiestas de langosta y caviar para sus amigos. Cientos de botellas de vino caro, firmadas como gastos de representación. ¿Qué representación? ¿Son sus amigos clientes potenciales o solo un montón de parásitos que vienen a gorronear? Hubo un silencio de unos segundos al otro lado de la línea. Pensé que estas pruebas irrefutables harían que Erendirani recapacitara. Esperaba que se sorprendiera, que me preguntara sobre las deudas. Pero no, su suspiro de hastío volvió a sonar, seguido de una leve risita. Otra vez. Ya empiezas a buscar problemas otra vez. ¿Buscar problemas? Grité, las lágrimas brotando de frustración. Estoy hablando de la supervivencia de El Legado. Ella no está actuando como la imagen del restaurante. Está saboteando deliberadamente el negocio. Despidió a todos los empleados antiguos, incluso al chef, el tío Miguel, y a la señora Alma, para reemplazarlos con su pandilla de inútiles. ¿Sabes que estamos al borde de la quiebra? «Basta ya, mamá», gritó Erendirani, su voz llena de la misma amargura que solía usar Karina. «No pongas más excusas. Sé perfectamente cuál es tu verdadera razón». Me detuve. ¿Qué razón? Estás celosa de Karina. Me quedé muda. El teléfono casi se me cae de la mano. ¿Qué? Susurré. Estás celosa porque es joven y guapa, porque disfruta de lo que tú no tuviste en tu juventud. No soportas que la quiera y la consienta. Así que te pones a rebuscar en los libros, inventando deudas para causar problemas, para separarnos. Eres muy egoísta, ¿sabes? El mundo a mi alrededor se derrumbó por completo. Me recosté en la silla, sintiendo como si me hubieran vaciado el pecho. Ya no había dolor, solo un vacío aterrador. Esa acusación no era solo ignorancia. Era la prueba de que el alma de mi hijo había sido completamente manipulada. Ante la cruda verdad de los números, él eligió vendarse los ojos y taparse los oídos, usando la lógica retorcida de un cobarde para atacarme. El hijo llamado Erendirani, el hombre que esperaba que se hiciera cargo de la familia, había muerto.
Quien hablaba por teléfono conmigo era solo una marioneta, una sombra sin carácter, repitiendo las dulces palabras que su esposa le susurraba al oído. No me defendió, no me creyó, y peor aún, consideró mi amor y mi preocupación como los celos mezquinos de una mujer. Mamá, de verdad que me decepcionas, añadió Erendirani una última frase, con un tono condescendiente. Miré hacia la oscuridad en la esquina de la habitación, donde la foto de mi esposo sonreía. Recordé la promesa que le hice esa tarde. No dejaré que nadie destruya lo que construimos, ni siquiera nuestro propio hijo. No dije una palabra más. Cualquier explicación en este momento sería inútil con alguien que ha elegido ser ciego. El sagrado vínculo de madre e hijo, esa cuerda a la que me había aferrado hasta sangrar, acababa de ser cortada por las propias palabras de mi hijo. Limpia y cruelmente. Lentamente levanté la mano. Mi pulgar presionó con fuerza el botón rojo de la pantalla. La llamada terminó. Después de la llamada, la gran casa se sumió en un silencio aterrador. Un silencio que no traía paz, sino que pesaba como un sudario sobre mi alma. Ya no podía quedarme quieta entre las 4 paredes asfixiantes del estudio. Necesitaba aire. Me puse un chal a toda prisa y salí al jardín trasero, con paso pesado. La noche en México era tardía. El rocío caía helado, calando hasta los huesos. El murmullo del agua de la fuente, en medio del jardín, sonaba constante, como el susurro de espíritus antiguos. Me detuve frente al viejo y gran árbol, donde había colocado un pequeño altar al aire libre para Pedro. La pálida luz de la luna se reflejaba en su foto, haciendo que el rostro de mi esposo pareciera a la vez cercano y distante. Me quedé allí, mirando profundamente a los ojos del hombre que había compartido conmigo todos los sabores amargos de la vida. Pedro, susurré con voz ronca. Me equivoqué, ¿verdad? Me hice esa pregunta no sé cuántas veces esa noche. ¿Amaba a mi hijo o lo estaba perjudicando? Durante todos estos años, había protegido demasiado a Erendirani. Tenía miedo de que sufriera, de que sintiera el calor del horno, de que tuviera que agachar la cabeza ante clientes difíciles como yo en el pasado. Le había preparado un camino de rosas para que caminara, pero olvidé que un árbol que no soporta el sol, el viento y la tormenta nunca tendrá raíces profundas en la tierra. Había convertido a mi hijo en una enredadera débil, que solo sabía aferrarse a un tronco podrido, y ahora, al encontrarse con un parásito venenoso como Karina, no solo no podía defenderse, sino que se volvía contra la raíz que lo había nutrido. Si continuaba consintiéndolo, pagando sus deudas en secreto y retirándome a la sombra como él quería, Erendirani se convertiría en un parásito para siempre. Y el legado por el que Pedro y yo habíamos sacrificado nuestra juventud, sería devorado por Karina hasta que no quedara más que una cáscara vacía. Una fuerte ráfaga de viento sopló, haciendo crujir las hojas secas bajo mis pies. El frío me hizo estremecer, pero fue ese mismo frío el que me despejó la mente. Me llevé la mano a la cara para secar las lágrimas que rodaban por mis mejillas. El gesto fue decidido y firme, sin rastro de la debilidad de la anciana madre que acababa de ser herida. Levanté la cabeza y respiré hondo el aire limpio de la noche. La madre amable, paciente y comprensiva de ayer murió con esa llamada telefónica. Ahora, bajo la luz de la luna, solo quedaba doña Hortensia, la mujer de acero que una vez hizo temblar a los mayoristas del mercado central de Abasto. Mi mirada se volvió afilada, tan tranquila como la superficie de un lago antes de una gran tormenta. Saqué mi teléfono y marqué un número que todavía recordaba de memoria, aunque hacía más de un año que no llamaba. El teléfono sonó 3 veces. Al otro lado de la línea respondieron. Una voz somnolienta pero cautelosa sonó. «¿Aló, doña Hortensia? ¿Qué pasa a estas horas?» Era Roberto, el diligente gerente que había estado conmigo durante más de 20 años, un hombre honesto con el pelo canoso, que siempre vestía un traje impecable y tenía una enorme autoestima. Karina lo había obligado a jubilarse anticipadamente el año pasado, solo porque se atrevió a negarse a pagar una de sus facturas de compras personales. En ese momento, Erendirani no lo defendió, y yo, para mantener la paz, me quedé en silencio y dejé que se fuera. Un sentimiento de arrepentimiento me invadió, pero lo reprimí rápidamente. No era momento para sentimentalismos. «Roberto», dije, con voz grave y firme, sin rastro de temblor. «Lamento llamarlo a esta hora,
Y también lamento la injusticia que tuvo que soportar el año pasado. Al otro lado de la línea hubo un silencio, como si estuviera conteniendo la respiración. Necesito que vuelva, Roberto. Inmediatamente. Doña Hortensia. Pero el joven Erendirani y la señorita Karina. La voz de Roberto vaciló. Olvídalos, lo interrumpí, fría y decidida. El restaurante El Legado sigue a mi nombre. Soy la propietaria, la que tiene el poder de decidir. Mañana lo recuperaremos todo. Necesito que prepares un equipo de seguridad profesional, hombres que solo obedezcan tus órdenes. Contacta a mi abogado personal de inmediato. Pídele que redacte los documentos de despido y de embargo de bienes. Mañana a las 8 de la mañana empezamos a actuar. El suspiro de alivio de Roberto se oyó a través del teléfono, acompañado de un entusiasmo apenas disimulado. Entendido, señora. He esperado esta llamada durante mucho tiempo. Prepararé todos los documentos y el personal. Mañana a las 8 en punto, estaré en la puerta del restaurante. Bien, gracias, mi viejo amigo. Una nueva alianza se forjó en la oscuridad, sin fanfarrias, pero con un peso inmenso. Colgué el teléfono, mirando hacia las ventanas oscuras de la ciudad. Esta decisión podría hacer que mis hijos cayeran estrepitosamente, incluso que me odiaran. Pero era preferible que lloraran hoy a verlos arruinados mañana. Y ustedes, si estuvieran en esta encrucijada, ¿qué elegirían? ¿Seguirían aguantando o aceptarían jugar el papel de madre cruel para enseñarles una lección de vida? Valoro mucho y quiero escuchar los consejos de su valiosa experiencia en los comentarios. Los lunes por la mañana en la Ciudad de México siempre comienzan con una caótica sinfonía de bocinas, vendedores de periódicos y el ritmo ajetreado característico de una megalópolis. Pero para mí, esta mañana era extrañamente tranquila. Un silencio inquietante, como el mar en calma, antes de que llegue el tsunami. No me levanté temprano para cocinar o regar las plantas como todos los días. A las 7 de la mañana, ya estaba frente al espejo. La persona en el espejo no era la vieja Hortensia con un delantal manchado de humo, sino la doña Hortensia de hace 20 años. Elegí un traje negro a medida, perfectamente ajustado, y en la solapa izquierda prendí un broche de plata en forma de cactus, símbolo de resistencia y vitalidad. Me puse un labial de un tono rojo, oscuro, suficientemente elegante, suficientemente poderoso y suficiente para ocultar la palidez de una noche sin dormir. Salí al coche. Mi chofer personal ya estaba esperando. Al Banco Central, en la Avenida Reforma, ordené brevemente. Al Banco Central. Al Banco Central. Ordené brevemente. El coche se deslizó, mezclándose con la multitud. No miré el paisaje urbano. En mi cabeza en ese momento solo había números, cláusulas legales y un plan programado con precisión milimétrica. No había lugar para el sentimentalismo. El amor de madre, en este momento, debía ceder ante la disciplina de una empresaria. 8:30 de la mañana. Fui la primera clienta en entrar a la sala VIP del banco. El aire adentro era fresco, con olor a papel nuevo y a dinero. El gerente de la sucursal, el señor Castillo, en cuanto me vio, se apresuró a recibirme. Su sonrisa mostraba un poco de sorpresa, porque hacía mucho tiempo que no venía personalmente y solía delegar en Erendirani. Doña Hortensia, qué honor, qué viento la trae por aquí tan temprano. ¿El joven Erendirani está bien? No le devolví la sonrisa, solo asentí levemente y fui directa al grano. Me senté. Puse mi bolso de cuero sobre la mesa, saqué mis documentos de identidad y el sello de propietaria. Señor Castillo, no he venido a tomar un té. Quiero realizar algunos cambios urgentes en la cuenta de empresa del restaurante El Legado. El señor Castillo se detuvo un momento, notando la seriedad en mi voz. Se sentó frente a mí, ajustándose la corbata. Sí, la escucho. Como propietaria legal y única garante financiera, dije. Cada palabra clara y afilada como un cortador de vidrio, exijo que se congelen inmediatamente todas las cuentas corrientes y de pago de El Legado que están bajo la autorización de Erendirani. Inmediatamente. El señor Castillo abrió los ojos como platos. ¿Congelar? Pero señora, el negocio. El joven Erendirani no podrá firmar cheques ni realizar ningún pago. Eso es exactamente lo que quiero. Lo interrumpí. A partir de este momento,
Todas las transacciones deben llevar mi firma directa o la del nuevo representante que nombraré más adelante, sin excepciones. Los dedos del gerente tecleaban rápidamente en el ordenador. El sonido del teclado resonaba en el silencio. A continuación, continué, sin darle tiempo a descansar. Cancelé todas las tarjetas de crédito adicionales de categoría Platinum que abrí para Erendirani y su esposa Karina. ¿Cancelar todas, señora? ¿También la de la señorita Karina? Todas. Golpeé suavemente con el dedo sobre la mesa de cristal. Córtelas por completo. No quiero ver ni un centavo más de mi cuenta yendo a sus bolsillos. Ahora mismo. Miré la pantalla del ordenador del señor Castillo. Cuando la palabra desactivada apareció en rojo brillante junto a los nombres de mi hijo y mi nuera, no sentí ningún arrepentimiento. Una sensación de alivio se extendió por mi cuerpo. Acababa de cortar el cordón umbilical que alimentaba su dependencia y su codicia. Era lo que había que hacer. 9:115 de la mañana. Salí del banco. El sol empezaba a picar. Miré el reloj. Todo iba según lo previsto. Siguiente parada. El despacho de abogados Mendoza, asociados. El licenciado Mendoza era un viejo amigo que me había ayudado con los papeles desde que abrí el restaurante. Su despacho estaba en un edificio antiguo, con un fuerte olor a libros de derecho y a roble viejo. En cuanto me vio, comprendió la gravedad de la reunión. No me hizo preguntas triviales, solo se ajustó las gafas y me escuchó. ¿Está segura, Hortensia?, preguntó Mendoza por última vez, cuando se imprimió el borrador de la decisión. Es su hijo. Este documento será una mancha en su carrera. Miré el papel blanco con tinta negra frente a mí. El título en negrita. Decisión de cese del cargo de gerente. Debajo estaba el nombre de Erendirani y el motivo del despido, escrito de forma clara, cruel pero honesta. Falta de capacidad en la gestión financiera, causando pérdidas a la empresa y grave incumplimiento de los principios de dirección. Tomé la pluma estilográfica. El cuerpo de la pluma estaba frío. Recordé la mirada cobarde y gacha de mi hijo la tarde anterior. Recordé su voz descarada en el teléfono anoche. «Estás celosa de Karina». «Estoy segura, Mendoza», respondí, sin un ápice de temblor en la voz. «Necesita una lección. Y mi negocio necesita ser salvado». Mi pluma se deslizó sobre el papel. La firma fue decidida, fuerte. Hortensia. Esta firma que una vez usé para pedir préstamos, para firmar contratos de compra de sacos de maíz, ahora la usaba para despojar del poder ilusorio que por error le había entregado a mi hijo, y esto, le pasé otro papel. Es la decisión de nombrar al señor Roberto como gerente general interino. El señor Roberto tendrá plenos poderes para representarme en los asuntos del restaurante a partir de las 10 de la mañana. Mendoza selló ambos documentos en rojo. El sonido firme del sello resonó, como el martillo de un juez dictando sentencia. Ya estaba hecho. Legalmente, Erendirani era ahora un extraño en el legado, sin poder para firmar, sin poder para dar órdenes, y lo más importante, sin dinero. 9:45 de la mañana. Salí del despacho de abogados. El teléfono en mi bolso seguía en silencio. Quizás en casa, Erendirani y Karina todavía dormían hasta tarde, o disfrutaban de un desayuno tardío, soñando con sus próximas fiestas lujosas. No tenían ni idea de que el cielo se les había venido encima y que la tormenta había barrido los cimientos podridos sobre los que se sostenían. Observé a la gente bulliciosa en las calles. Me sentí 10 años más joven. La agudeza y la perspicacia de una empresaria habían vuelto a correr por mis venas. Ya no era la vieja madre que esperaba a que su hijo volviera a casa a comer. Yo era la que estaba al volante. Levanté el teléfono para llamar a Roberto. Todos los trámites están listos, mi viejo amigo. Le he enviado una copia escaneada de la decisión por correo electrónico. Es hora de que salga a la luz. Muéstreles lo que es una verdadera gestión. Al otro lado de la línea, la voz de Roberto sonó llena de energía. Entendido, doña. El equipo de seguridad está listo. Estamos entrando en el legado. Guardé el teléfono, levanté la cabeza y caminé hacia el coche. El juego acababa de empezar. Poco después, ya estaba sentada en el despacho de mi casa, con las cortinas corridas para bloquear el fuerte sol de la mañana mexicana. Frente a mí no había tazas de té caliente ni revistas de moda, sino una tablet que transmitía en vivo las imágenes del sistema de cámaras de seguridad del restaurante El Legado. El café negro sobre la mesa se había enfriado,
pero no me molesté en beberlo. Toda mi atención estaba en esa pequeña pantalla. Sentía una emoción que recorría mis venas. No la emoción de la ansiedad, sino la euforia de un general en su puesto de mando, observando a sus tropas avanzar para reconquistar la fortaleza. El reloj marcó las 10 en punto de la mañana. En la pantalla, una furgoneta negra se detuvo bruscamente frente a la entrada principal del restaurante. La puerta del vehículo se abrió. Roberto bajó. Vestía un traje gris impecable, el pelo peinado hacia atrás, y llevaba una gruesa carpeta de documentos bajo el brazo. Detrás de él, 4 hombres corpulentos, con uniformes de seguridad profesional de color negro, con radios en la cadera. No eran matones, eran la encarnación del orden y la disciplina. Vi a Roberto hacer una señal. Un cerrajero que los acompañaba se acercó inmediatamente a la puerta principal. El sonido de un taladro zumbó, y aunque no podía oírlo claramente a través de la cámara, podía imaginar lo dulce que sonaba. La cerradura vieja, de la que Erendirani tenía la llave, fue desmontada y cayó al suelo con un tintineo. En su lugar se instaló una nueva cerradura, más moderna y segura. En menos de 15 minutos, el control físico del legado había vuelto a mis manos. La puerta se abrió. Roberto guió al grupo hacia adentro. A través de la cámara de la cocina, vi que el ambiente se había vuelto tenso. Los ayudantes de cocina preparaban los ingredientes con desgana, sus rostros marcados por el cansancio y la ansiedad. Llevaban sin cobrar, y peor aún, estaban perdiendo la fe en este lugar. Cuando vieron a Roberto entrar con el equipo de seguridad, su primera reacción fue de miedo. Pensaron que eran los cobradores que venían a embargar. Pero entonces, Roberto levantó la mano para calmarlos. Abrió la carpeta, sacó la decisión con mi firma y mi sello rojo. Leyó algo en voz alta. No pude oír las palabras, pero vi la transformación milagrosa en los rostros de esos empleados. La subjefa de cocina, María, dejó caer la cebolla que tenía en la mano, se tapó la boca con ambas manos y sus hombros empezaron a temblar. El joven lavaplatos saltó de alegría, agitando los brazos en el aire. Rodearon a Roberto. Las sonrisas habían vuelto a sus rostros sufridos. Era la sonrisa de la liberación. Sabían que doña Hortensia había vuelto y que se haría justicia. Inmediatamente se dispersaron, siguiendo las instrucciones de Roberto al pie de la letra. Uno corrió a hacer inventario del almacén. Otro ayudó al técnico a cambiar las contraseñas del sistema de punto de venta. Todo sucedió rápidamente, con la precisión de una maquinaria recién engrasada. 11 de la mañana. El llamativo coche deportivo rojo de Erendirani dio una vuelta elegante y frenó en seco frente al restaurante. Mi hijo bajó del coche, con aire despreocupado, todavía con sus caras gafas de sol y un café de Starbucks en la mano. Llegaba a trabajar a esta hora, cuando la cocina ya debería haber estado a pleno rendimiento desde hacía mucho. Contuve la respiración y observé. Erendirani silbó, acercándose a la puerta de cristal. Metió la mano en el bolsillo, sacó su llavero e intentó abrir. Giró. No pudo. Frunció el ceño, sacó la llave, sopló y la volvió a meter. Giró con más fuerza. Seguía atascada. La molestia empezó a dibujarse en su rostro. Golpeó la puerta de cristal, luego sacó la tarjeta de empleado de su cartera y la pasó con fuerza por el lector de la pared para abrir la puerta automáticamente. El lector mostró una luz roja. La pasó por segunda vez. Seguía en rojo. El desconcierto empezó a reemplazar su arrogancia inicial. Golpeó la puerta de cristal con los puños, gritando algo. En ese momento, la puerta se abrió desde dentro, pero quien la abrió no fue un camarero inclinándose para saludarlo como todos los días. Era el jefe del equipo de seguridad, alto e imponente como una torre, bloqueando el paso. Erendirani intentó colarse, pero el guardia lo detuvo con un brazo firme. Por sus gestos, pude leer el diálogo. Mi hijo estaba gritando: «Apártate. Yo soy el jefe aquí. ¿Quiénes son ustedes?». El guardia permaneció inmóvil como una estatua, con el rostro impasible, y señaló hacia la calle. Roberto salió del vestíbulo, se cruzó de brazos y miró a Erendirani a través del cristal, con una expresión tranquila, sin emoción, como si mirara a un extraño que se había equivocado de lugar. No abrió la puerta ni salió a hablar, solo levantó un cartel que decía: «Nos reservamos el derecho de admisión». Erendirani se quedó atónito. Retrocedió unos pasos, casi tropezando en los escalones.
Su cara se puso roja, en parte por el sol, en parte por la ira y la vergüenza, al ver que algunos transeúntes comenzaban a señalarlo. Incapaz, sacó su teléfono y marcó mi número. Sobre mi mesa, el teléfono comenzó a vibrar violentamente, la pantalla iluminada con el nombre Hijo querido. Lo miré. El timbre resonaba en la habitación silenciosa, sonando estridente y patético. En la pantalla de la tablet, vi a Erendirani con el teléfono en la oreja, caminando de un lado a otro frente al restaurante, con una expresión de súplica y pánico. Extendí la mano, pero no para contestar. Presioné el botón de apagar en el lateral del teléfono. La pantalla del teléfono se apagó. La habitación volvió a un silencio absoluto. En la pantalla de la cámara, Erendirani dejó caer el brazo, mirando su teléfono inútil con una expresión de desconcierto total. Lo entendió. Entendió que el paraguas que lo protegía se había cerrado. La puerta del legado se cerró de golpe frente a él, tan fría y decidida como mi propio corazón en ese momento. Mi silencio fue la respuesta más contundente. El tablero de juego había cambiado, y la reina había vuelto a su posición. ¿Alguna vez en su vida han elegido apagar el teléfono y guardar silencio para dar un golpe decisivo y reclamar justicia para ustedes mismos? La sensación de recuperar el control de tu propio destino es realmente indescriptible. Cuéntenme sobre su momento más fuerte en los comentarios. A las 12 del mediodía, el sol estaba en su punto más alto sobre la Ciudad de México, arrojando un calor abrasador sobre el asfalto. Yo seguía sentada en mi despacho, con los ojos pegados a la pantalla de la tablet. Mi viejo corazón latía con fuerza, una mezcla de expectación y anticipación por el gran acto que estaba a punto de comenzar. Tal como lo predije, el Mercedes de la familia, el coche que había comprado con las ganancias de vender tamales durante 3 años, se detuvo frente a el legado. La puerta se abrió de golpe. Karina bajó. Me reí, una risa amarga mezclada con desprecio. Todavía no sabía nada. Parece que la cobardía de Erendirani había alcanzado un nuevo nivel. Mi débil hijo, después de ser bloqueado y de que le cortaran los fondos, no se había atrevido a darle la mala noticia a su esposa. Temía la ira de Karina, temía sus regaños, así que eligió esconderse y dejar que su esposa entrara arrogantemente en la trampa que le habían tendido. ¡Qué hombre tan patético! Karina hoy llevaba un vestido de seda rojo brillante, con una abertura alta en la pierna, una ostentación de riqueza vulgar. La acompañaban otras 3 mujeres, también muy maquilladas, riendo a carcajadas como si el restaurante fuera el patio trasero de su casa. Entraron en el vestíbulo con la barbilla en alto, el sonido de sus tacones de aguja resonando en el suelo de mármol, con una arrogancia estridente. El personal, recién entrenado por Roberto, hizo una reverencia correcta, pero sus ojos ya no mostraban el miedo de antes. Guiaron al grupo de Karina a la mesa VIP más grande y redonda, junto a la fuente, el mismo lugar del que me había echado el día anterior. A través de la cámara con audio, escuché claramente la voz aguda de mi nuera. Hoy invito yo. Pidan lo que quieran, chicas. Es el restaurante de mi familia. Pueden comer y beber lo que se les antoje. Camarero, trae el menú y rápido. Chasqueó los dedos, ordenando al personal como si llamara a un perro. La fiesta comenzó. Se sirvieron los platos más caros: langosta gratinada con queso, ternera wagyu a la piedra y, por supuesto, no podían faltar las costosas botellas de vino francés. Las 4 mujeres comieron con avidez, riendo y bromeando, lanzando miradas condescendientes a su alrededor de vez en cuando. Vi a Karina levantar su copa de vino, el líquido rojo brillando en el cristal, y decir en voz alta: «¿Esa vieja decrépita de ayer?» La eché a patadas. Ahora el legado está en mis manos. Aquí soy la reina. Apreté los brazos de la silla, pero ya no sentía ira, solo sentía lástima. Disfrútalo, hija. Esa es la última copa de vino que beberás aquí. Pasaron 2 horas. La mesa era un desastre de cáscaras de langosta y copas vacías. Karina hizo un gesto para pedir la cuenta. Sacó de su bolso de diseñador la poderosa tarjeta de crédito negra, la tarjeta adicional con la que yo había pagado todos sus vicios y caprichos durante tanto tiempo. Arrojó la tarjeta en la bandeja de la cuenta con aire de superioridad, sin siquiera mirar el total. El camarero tomó la tarjeta y la pasó por el terminal. Se encendió una luz roja de error. El camarero, siguiendo el guión que Roberto le había indicado,
dijo cortésmente. Disculpe, señorita. La máquina dice que hay un error con la tarjeta. Karina frunció el ceño, chasqueando la lengua con fastidio. ¿Qué error ni qué nada? Su máquina es una porquería. Pásala otra vez. Mi tarjeta no tiene límite. El camarero lo intentó de nuevo. El mismo pitido irritante y la misma luz roja e implacable. El ambiente alrededor de la mesa se silenció de repente. Las tres amigas de Karina empezaron a mirarse entre sí, y surgieron los susurros. La cara de Karina se puso roja como un tomate y golpeó la mesa. ¿Qué clase de servicio es este? Llamen al gerente ahora mismo. Justo en ese momento, Roberto salió de la oficina, se ajustó la corbata y caminó con paso firme y digno. Llevaba en la mano una cuenta larguísima. Se dirigió directamente a la mesa de Karina, mirándola a los ojos con firmeza. Aquí estoy. Karina lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Y usted quién es? ¿Dónde está Erendirani? ¿Por qué no veo a mi esposo? Roberto no respondió a su pregunta. Dejó la cuenta sobre la mesa y dijo en voz alta, su voz resonando en el silencioso salón. Señorita, la tarjeta ha sido bloqueada a petición del titular de la cuenta. El total de su almuerzo es de 8,000 pesos. Por favor, pague en efectivo. Karina se levantó de un salto. La silla cayó estrepitosamente detrás de ella. Gritó, su voz quebrada por la ira y el pánico. ¿Quién es usted? ¿Dónde está mi esposo? Yo soy la dueña de este lugar. ¿Se atreve a cobrarle a la dueña? Lo despediré ahora mismo. Roberto no se inmutó. Se mantuvo erguido, alto y firme como una montaña frente a la furiosa tormenta de esa mujer arrogante. Levantó la voz, cada palabra cayendo como un martillo, para que todos los clientes y el personal del restaurante pudieran oír. Señorita, aquí solo hay una dueña, y es doña Hortensia. Usted no figura en la nómina de personal, ni es accionista. Usted es solo una clienta. Si no paga, me veré obligado a llamar a la policía por intento de robo. ¿Qué? Karina se quedó boquiabierta, su rostro pálido como un fantasma. Esa vieja, se atrevió. Los murmullos se extendieron por todas partes. Las miradas de desprecio y burla de otras mesas se clavaron en ella como miles de agujas. Sus tres amigas se levantaron rápidamente, tomaron sus bolsos y se alejaron como si temieran contagiarse de una plaga, dejando a Karina sola en medio de la mesa caótica. Yo, no traigo efectivo, balbuceó Karina, su arrogancia hecha añicos, dejando solo una humillación desnuda. Buscó frenéticamente en su bolso, pero solo encontró unas pocas monedas y un lápiz labial a medio usar. Roberto hizo una señal con la cabeza. Dos corpulentos guardias de seguridad se acercaron inmediatamente. No fueron bruscos, pero sí lo suficientemente firmes como para sujetarla por ambos lados. Por favor, retírese. Enviaremos la factura a la casa de sus padres. Suéltenme. ¿Qué están haciendo? Erendirani, ¿dónde estás? Karina gritó y luchó en vano, pero nadie le respondió. Fue escoltada por el pasillo principal, bajo la mirada de decenas de personas. Pasó por el mismo lugar por el que yo había caminado humillada el día anterior. Pero hoy era ella quien agachaba la cabeza. Su pelo peinado elaboradamente estaba ahora despeinado. Su rostro, perfectamente maquillado, estaba ahora manchado de lágrimas y miedo. La puerta del restaurante se abrió y se cerró de golpe tras ella. En la pantalla, vi al personal y a los clientes empezar a aplaudir. El aplauso sonó como una lluvia de verano, limpiando toda la suciedad que Karina había traído a este lugar. Me recosté en la silla, soltando un largo suspiro de alivio. Una sensación de satisfacción se extendió por mi pecho. La caída de ese falso ego fue patética, pero también muy merecida. Sabía que esto era solo el comienzo de su castigo, pero al menos esta tarde podría comer a gusto. La noche cayó sobre el suburbio, densa y silenciosa. El aire bochornoso anunciaba una tormenta inminente, pero yo sabía que la verdadera tormenta no venía del cielo, sino que se acercaba a toda velocidad hacia la puerta de hierro de mi casa, en un coche de lujo que yo había pagado, 8 de la noche. Estaba sentada en el sillón del balcón del segundo piso, con las manos entrelazadas sobre el regazo. No encendí las luces. La oscuridad era el escudo perfecto en ese momento. Escuché el rugido de un motor a lo lejos, el chirrido de los neumáticos al frenar bruscamente frente a mi puerta. Luego, el portazo violento de un coche y el sonido apresurado de tacones altos golpeando el asfalto.
Abre la puerta. ¿Qué diablos estás haciendo? Abre ahora mismo. La voz de Karina rasgó la noche, estridente y llena de insolencia. Ya no había rastro de respeto. Golpeaba frenéticamente la pesada puerta de hierro, el sonido del metal resonando por toda la calle. Mamá, ¿estás en casa? Sal a hablar y aclarar las cosas. ¿Por qué bloqueaste todas nuestras tarjetas? ¿Por qué echaste a mi esposa? Erendirani también comenzó a gritar, su voz temblorosa, una mezcla de ira y miedo extremo. Permanecí sentada, respirando profundamente el aire frío de la noche. Antes, con solo escuchar una leve tos de mi hijo, me habría levantado de un salto, pero esta noche, sus gritos solo endurecían más mi corazón. Me había preparado para este momento desde que salí del despacho del abogado. Me levanté, me ajusté el chal sobre los hombros y me acerqué a la barandilla del balcón. Bajo la tenue luz amarillenta de la farola, vi dos figuras que se retorcían como dos animales acorralados. Karina, con el pelo revuelto, su vestido de seda rojo de la tarde ahora arrugado y patético. Erendirani, por su parte, caminaba en círculos, golpeando inútilmente los pilares de la puerta. «Dejen de golpear», dije, mi voz tranquila pero fría, resonando desde arriba. «Esa puerta es de hierro macizo. Sus manos no la abollarán. Solo se romperán los huesos». Al oír mi voz, ambos levantaron la vista. «Vieja, baja aquí ahora mismo». Karina me señaló desde abajo, su rostro contorsionado por la ira. «¿Quién te crees que eres para humillarme delante de mis amigas? Llama ahora mismo para que reactiven mi tarjeta. Si no, te demandaré por apropiación indebida». Me reí suavemente. ¿Demandarme? ¿Por apropiarme de mis propios bienes? Su estupidez realmente no tenía límites. «Mira a la derecha del pilar de la puerta», dije, ignorando su amenaza vacía. «Hay un sobre blanco pegado ahí. Tómalo y léelo tú misma». Erendirani miró desconcertado en la dirección que le indiqué. Vio el sobre grande pegado firmemente a la fría barra de hierro. Lo despegó, temblando. La luz de la farola era apenas suficiente para que leyera las letras negras sobre el papel blanco. Observé cada expresión en el rostro de mi hijo. Primero, un ceño fruncido de confusión. Luego sus ojos se abrieron con horror y finalmente sus manos cayeron, dejando que los papeles se esparcieran por el suelo. «Mamá, ¿esto es de verdad?» Erendirani me miró, su voz quebrada, sonando como un sollozo ahogado. «Léelo en voz alta para que tu esposa lo oiga», ordené. Erendirani no pudo hablar, así que Karina arrebató los papeles del suelo. Los examinó bajo la luz, sus ojos moviéndose rápidamente. «Decisión de despido. Recuperación de bienes», balbuceó Karina, su voz disminuyendo hasta desaparecer. En ese sobre había 3 documentos legales con efecto inmediato que el abogado Mendoza había preparado esa tarde. Primero, la decisión de despedir a Erendirani de su puesto de gerente del restaurante por grave incumplimiento de las regulaciones financieras, sin indemnización, sin subsidio de desempleo. Segundo, la notificación de recuperación del lujoso apartamento en Polanco donde vivían como reyes. El apartamento estaba a mi nombre, solo se los había prestado. Plazo para desalojar, 24 horas. Tercero, la orden de recuperación del coche deportivo y del Mercedes que conducían. Eran coches de la empresa, y ellos ya no eran empleados de la empresa. «No, no puede ser», gritó Karina, arrugando los papeles en su mano. «No puedes hacer esto. ¿Dónde vamos a vivir? ¿En qué nos vamos a mover? ¿Quieres matar a tu propio hijo?» «No estoy matando a nadie», respondí, mi voz dura como el golpe de un martillo sobre un yunque. «Solo estoy recuperando lo que es mío. Las cosas que ustedes dieron por sentadas y malgastaron. Mamá». Erendirani se arrodilló en el suelo, llevándose las manos a la cabeza. «Soy tu hijo. ¿Cómo puedes echarme a la calle? ¿Quieres que me muera de hambre?» Ver a mi hijo adulto arrodillado, suplicando no por arrepentimiento sino por miedo a perder su fuente de sustento, me partió el corazón. Pero sabía que si cedía ahora, lo estaría perjudicando de por vida. Era hora de cortar este cordón umbilical demasiado viejo. Me apoyé en la fría barandilla, miré directamente a mis 2 hijos y dije cada palabra claramente, resonando en la noche silenciosa. Les di todo. Una casa grande, coches de lujo, un trabajo fácil y el honor de una familia respetable. ¿Pero por qué lo cambiaron? Por la superficialidad,
la pereza y una ingratitud despreciable. Usaron mi dinero para mantener a parásitos, usaron mi reputación para presumir y usaron mi amor para pisotear mi dignidad. Hice una pausa para tragarme el nudo en la garganta, mi mirada más decidida que nunca. El castillo de arena que construyeron con mi dinero se ha derrumbado. A partir de ahora, tienen que valerse por sí mismos. No más tarjetas de crédito, no más casa gratis, no más nadie que limpie el desastre que ustedes hacen. Salgan ahí fuera, busquen un trabajo, laven platos, sirvan mesas, para que sepan cuánto pesa un peso. Eres una malvada, eres una bruja, gritó Karina desesperada, lanzando uno de sus tacones contra la puerta de hierro con un estruendo. No me inmuté. Miré a Erendirani, mi hijo, que seguía arrodillado en el suelo, su sombra larga y débil. Cuando sepan el valor del dinero ganado con sus propias manos, cuando aprendan a pedir perdón sinceramente, entonces vuelvan a hablar conmigo. Por ahora, lárguense. La seguridad vendrá a recoger los coches en 15 minutos. Dicho esto, me di la vuelta y entré en la casa. «Mamá, mamá, no me dejes», gritó Erendirani desconsolado detrás de mí. «Detente, no te vayas», chilló Karina frenéticamente. Corrí la pesada cortina, bloqueando por completo la luz y el sonido del exterior. La habitación volvió a su silencio habitual. Me apoyé contra la pared. Mis piernas de repente se sintieron débiles y me deslicé hasta el suelo frío. No lloré. Las lágrimas se habían secado la noche anterior. Ahora solo quedaba un vacío, pero un vacío necesario para empezar de nuevo. Había roto el capullo que envolvía a mis hijos. Podrían sentir dolor, podrían salir heridos, pero era la única manera de que tuvieran la oportunidad de convertirse en mariposas y volar con sus propias alas. Afuera, las sirenas de una patrulla de policía comenzaron a oírse a lo lejos. Sabía que era hora de que el telón cayera sobre la obra de la dependencia. Esta sería una noche muy larga para ellos, y también para mí. Han pasado 3 meses desde aquel día. El tiempo en la Ciudad de México parece pasar más rápido cuando uno está ocupado y feliz. La temporada de lluvias ha terminado, dando paso a un cielo azul intenso y un sol dorado que se filtra a través de las jacarandas que comienzan a florecer. Estoy sentada en mi mesa habitual en un rincón del jardín de El Legado, saboreando una taza de té de hierbas caliente. El ambiente a mi alrededor ya no es el caos de deudas y preocupaciones, sino un ritmo de trabajo entusiasta y lleno de vida. Roberto, con su impecable traje gris, se pasea entre las mesas, siempre con una sonrisa cortés al saludar a los clientes. Lo está haciendo muy bien, mejor de lo que esperaba. Los ingresos de los últimos 3 meses se han disparado, no solo cubriendo las pérdidas anteriores, sino también generando un beneficio considerable. Miro la carpeta sobre la mesa. No son facturas por cobrar, sino la lista de los primeros niños que recibirán la beca Semillas del Futuro. He utilizado parte de mis ganancias para crear esta fundación, que ayuda con las matrículas de los hijos de los empleados del restaurante. Al ver la mirada radiante de la subjefa de cocina, María, al recibir la carta de beca para su hija, me di cuenta de que la felicidad en la vejez no consiste en cuánto dinero tienes, sino en cuántas sonrisas puede generar ese dinero. He encontrado la paz. Por las tardes, en lugar de encerrarme en una habitación a revisar libros de contabilidad, participo en un club de voluntariado con mis amigas. Cocinamos sopa para los sin techo, tejemos suéteres para los niños de las zonas altas. Mi corazón se siente ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima. Pero, en lo más profundo del corazón de una madre, siempre hay un rincón que se preocupa y mira hacia el empobrecido suburbio del sur de la ciudad. No he contactado activamente a Erendirani y Karina. He cumplido mi promesa. Pero los oídos y ojos de alguien que ha vivido toda su vida en esta ciudad me han mantenido informada. Las vendedoras del mercado me susurran que, después de que les corté toda ayuda y les quité sus bienes, pasaron por momentos terribles. Discutieron, lloraron, e incluso Karina volvió a casa de su madre, pero fue rechazada porque su familia tampoco quería acoger a una hija acostumbrada a la buena vida sin dinero. Finalmente, sin otra opción, tuvieron que alquilar un apartamento miserable, tan pequeño como una caja de cerillas, en un ruidoso barrio de trabajadores. Para sobrevivir, Erendirani tuvo que conseguir un trabajo como ayudante de cocina en un modesto restaurante llamado La Esperanza.
Karina, después de vender todos sus bolsos de diseñador para salir adelante, también se vio obligada a trabajar como camarera en el mismo lugar que su esposo. Esta tarde, decidí romper mi regla y visitar ese barrio. No usé mi coche de lujo habitual, sino que tomé un taxi viejo para no llamar la atención. El taxi se detuvo al otro lado de la calle, frente a La Esperanza. Era un pequeño restaurante, lleno de humo y ruidoso, muy lejos del esplendor de El Legado. Me bajé el ala del sombrero, observando en silencio a través de la ventana sucia de grasa. En la zona de la cocina abierta, vi a Erendirani. Mi hijo ya no llevaba trajes caros, ni el pelo engominado. Vestía una camiseta descolorida, un delantal atado a la cintura, y el sudor le corría por la frente. Estaba de pie frente a un enorme fregadero, fregando con rapidez un plato sucio tras otro. En un momento, lo vi detenerse, secarse el sudor y encorvarse por el cansancio, pero lo extraño fue que en sus ojos ya no había esa apatía, cobardía o evasión de antes. Su mirada estaba concentrada y brillaba con una determinación que no había visto desde que era un niño. Estaba trabajando, con su propio esfuerzo. Luego miré hacia una esquina del restaurante. Karina estaba descansando después de la hora punta del almuerzo. Mi nuera, antes tan altiva, ahora llevaba unas viejas zapatillas de tela. Estaba agachada, masajeándose los pies hinchados de estar de pie sirviendo mesas durante 6 horas. Sus uñas, antes perfectamente pintadas, estaban ahora cortas, y sus manos comenzaban a verse ásperas. Erendirani terminó de fregar, se secó las manos en el delantal y se acercó a su esposa. Le sirvió un vaso de agua fresca. Contuve la respiración, temiendo que volvieran a discutir, que Karina le tirara el vaso y le gritara. Pero no. Karina tomó el vaso y bebió de un trago. Miró a su esposo, con una mirada cansada pero sin rencor. Vi sus labios moverse. Aunque estaba lejos, gracias a mi habilidad para leer los labios, adiviné lo que decía. ¿Qué cenamos esta noche, cariño? Se me antojan unos tacos de frijoles negros. Erendirani sonrió, una sonrisa amable y genuina, exactamente como la de su padre. Se sentó a su lado, le masajeó suavemente los hombros y dijo: «Claro, yo los preparo. Oye, ¿le has mandado un mensaje a mamá hoy?» Mi corazón dio un vuelco. Las lágrimas calientes brotaron y rodaron por mis mejillas arrugadas. Karina negó con la cabeza. Su voz sonaba triste. «No me atrevo. Me da miedo que todavía esté enfadada. Cuando ahorremos suficiente dinero para comprarle un regalo, le escribiré». Me di la vuelta, sin atreverme a mirar más. Tenía miedo de no poder contenerme y correr a abrazarlos. Pero sabía que aún no era el momento. Estaban aprendiendo la lección más importante de sus vidas, y no debía interrumpir ese proceso. Todo crecimiento requiere dolor y tiempo. Saqué de mi bolso un pequeño sobre rojo. Dentro no había mucho dinero, solo lo suficiente para comprar una buena comida o un par de zapatos nuevos y más cómodos. Esto no era caridad, era un estímulo silencioso. Entré en el restaurante cuando Erendirani y Karina ya se habían ido al almacén de atrás. Dejé el sobre en el mostrador de la caja y le susurré al dueño que estaba allí: «Señor, por favor, entréguele esto a la pareja de empleados nuevos. Diga que es un regalo de un antiguo cliente por su buen servicio». Luego me di la vuelta y salí rápidamente del restaurante, mezclándome con la multitud del atardecer. El sol de la tarde proyectaba mi larga sombra sobre la acera, pero mis pasos nunca se habían sentido tan ligeros. Sabía que mis hijos, esos tiernos retoños, finalmente habían comenzado a echar raíces en la tierra y a crecer hacia el sol. Caminando por la calle arbolada hacia la parada del taxi, reflexioné sobre el tempestuoso viaje que acababa de pasar. La historia de mi familia, de El Legado, es quizás la historia de muchas otras familias. Nosotras, las madres, a menudo tenemos la costumbre de sacrificarlo todo por nuestros hijos. Pensamos que el amor es dar sin condiciones, protegerlos de todas las tormentas. Pero, amigas mías, el verdadero amor a veces requiere la crueldad de la razón. Protegernos y mantener nuestros límites personales no es egoísmo. Es la única manera de ganarnos el respeto de nuestros hijos. Si seguimos siendo un cajero automático sin emociones, una sirvienta incansable, nuestros hijos lo darán por sentado como nuestra responsabilidad. Recuerden, solo una madre feliz y autónoma puede criar hijos felices y autónomos.
No dejen que su bondad se convierta en el veneno que aniquila la capacidad de supervivencia de sus hijos. Y para los hijos, aquellos que se encuentran entre dos frentes, la familia de origen y la nueva familia. Espero que entiendan que el equilibrio es la clave de la felicidad. Su cónyuge es la persona que los acompañará hasta el final de sus días, pero sus padres son sus raíces, el lugar donde comenzaron. Nunca, en nombre del amor romántico, pisoteen el sacrificio de quienes les dieron la vida. Una pareja que realmente los ama, respetará a las personas que los trajeron al mundo, no intentará aislarlos o explotarlos. Si la balanza se inclina, los cimientos de su propia pequeña familia también se tambalearán. Y la lección más cara y dolorosa que mi familia tuvo que pagar fue sobre la codicia. La codicia y el egoísmo son el ácido que corroe las relaciones más sagradas. Cuando el dinero se convierte en el objetivo final, las personas están dispuestas a ponerse máscaras, a llamarse familia mientras esconden un cuchillo en la espalda. El dinero se puede recuperar, un restaurante se puede reconstruir, pero una vez que el afecto familiar se resquebraja por intereses materiales, la cicatriz permanece para siempre. No dejen que los bienes materiales los cieguen, para que cuando miren hacia atrás, no se encuentren solos en un frío castillo de oro. Finalmente, para aquellos que están o están a punto de entrar en una relación familiar, constrúyanla sobre los cimientos del compartir y del trabajo honesto. El amor duradero no florece en fiestas lujosas pagadas con el dinero de otros, sino que se eleva cuando dos personas lavan los platos juntas, se masajean los pies hinchados después de un duro día de trabajo y piensan en la humilde cena de mañana con una sonrisa de paz. Ese es el legado más preciado que podemos dejar en esta vida. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas de la decisión que tomó ella? Si estuvieras en su lugar, ¿habrías hecho algo diferente? Cuéntame lo que piensas en los comentarios de verdad. Leo cada uno y tu voz importa aquí. Si esta historia te hizo reflexionar, no olvides dejar tu like, compartirla con alguien especial y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Nos vemos en el siguiente relato. Somos Antes del Silencio, usando historias para caminar contigo a través del tiempo y reencontrar la paz y la fortaleza del alma.